Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con las entrevistas. Tenemos un aplauso, por favor, para el primer invitado, a Adrián Díaz. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bueno, él es físico de carrera y está muy interesado en la divulgación también. Estamos acá para hablar del principio, ¿no? ¿Qué hubo? Bueno, no vamos a hablar qué hubo antes del principio, eso sería una discusión teológica, me parece, ¿no? Salvo que nos metamos en supercuerdas, ahí no quiero entrar. Pero ¿qué hubo después del principio? ¿Hasta qué punto podemos llegar de la creación, ¿no? ¿Cómo se inició el universo? Bueno, todo comenzó hace 14.000 millones de años. Un 14 con 9 ceros, o sea, imagínense, es un número realmente grande. Tan solo parece grande, sí es grande, pero no es tan grande. Sácale el 10% de la fortuna de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, eso es 14.000 millones. Y ya. El universo era pero tan pequeño que tenía la trillonésima parte del volumen que puedes tener un punto que puedes hacer sobre una hoja de papel con un lápiz. La trillonésima parte de ese punto, de ese tamaño era el universo. Más o menos en números, era un 10 a la menos 35 metros. ¿Qué significa 10 a la menos 35? Es un 0.35 ceros y un 1. Ese era el tamaño que el universo tenía en el inicio. Pero, Adrián, ¿ese es el huevo cósmico o ese es después del minuto cero? Lo que pasa es que no podemos llegar al segundo cero. Yeah. Porque hay límites físicos que lo prohíben. La mayor longitud que nosotros podemos medir es la longitud de Planck, que es de 10 a la menos 35 metros. Es por eso que no podemos ir a algo que sea más pequeño que 10 a la menos 35. Cuando el universo tenía un tamaño de 10 a la menos 35, el universo tenía una edad de 10 a la menos 43 segundos. Igual, 0.43 ceros y un 1. Esto es el inicio, entre comillas, del universo, porque no es como que el inicio, porque el inicio sería en el tiempo cero, cuando el universo tenía un tamaño cero. Pero no podemos llegar ahí, no podemos saber qué sucedió hasta ese punto. Bueno, entonces como el universo era tan pequeño, pero tan pequeño, lo único que le quedaba era expandirse. Entonces, en el primer segundo pasó de tener de 10 a la menos 35 metros a tener una longitud aproximada de entre 4 a 5 años luz. No sé si es que en sus cabezas ya es como que wow, de 4 a 5 años luz es más o menos la distancia que hay entre el Sol y la estrella más cercana, en tan solo un segundo. De algo infinitamente pequeño a algo muy grande, en tan solo un segundo. A ver, voy a hacer una pregunta abogado del diablo. ¿Esto no viola la ley que dice que no se puede ir más rápido que la luz? Lo que sucede es que la información no se puede transmitir más rápida que la luz. Pero en este momento no es el espacio-tiempo el que crece. Entonces, yo creo que el espacio puede crecer más rápido que la luz. Exacto, el espacio-tiempo pero puede las cosas expandirse. que viajan en el espacio no pueden viajar más que la luz. Exacto, ¿no? Exacto. Eso es. Entonces, en el primer segundo de edad del universo, lo que sucedió también es que se separaron las 4 fuerzas fundamentales que rigen todo lo que conocemos. Gravedad, fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte y el electromagnetismo. Y además se crearon las partículas fundamentales del modelo estándar de la física de partículas, como los quarks, los leptones, los bosones. Y todo eso sucedió en el primer segundo de vida del universo. Todo eso en el primer segundo. Entonces, el universo siguió expandiéndose, ya no tan rápido, hasta llegar a una temperatura aproximada de 100.000 millones de grados. Esta temperatura, a pesar de ser alta, era mucho menor que la que tenía hace un segundo, y hizo posible la creación de los primeros núcleos atómicos. Solo núcleos. Núcleos que después pasarían a ser hidrógeno, núcleos que después pasarían a ser helio, litio, básicamente esas 3 primeras. Se formaron el 90% de los núcleos atómicos que se formaron fueron de hidrógeno, el 10% de helio y por ahí un 0 y algo de litio. Ya, entonces apenas reventó el universo, creció como una torta, sí. Así, ¡pum!, como que casi como que apareció, ¿no? Y claro, como una canchita, ¡pum!, ¿no? Hasta un límite y ahí ya un poco más lento y esa explosión generó
hidrógeno y un poco de helio, ¿no? Solo los núcleos atómicos. Son núcleos atómicos. ¿Y cómo surge la materia que conocemos, ¿no? El carbono, no sé. Durante 380.000 años, el universo siguió expandiéndose no tan rápido como al principio, siguió expandiéndose, siguió enfriándose hasta que más o menos llegó a una temperatura de 3000 Kelvin. Ya, y no había luz, ¿no? Son los como que... porque la Biblia dice que lo primero que se hizo fue la luz. Al principio hubo oscuridad, no hubo luz. Habían fotones, pero no fotones como los que conocemos. Es una especie rara de fotones. Los fotones que conocemos se crearon 380.000 años después, cuando el universo tenía 3000 grados Kelvin, o sea, 3000 Kelvin, perdón. ¿Qué es un Kelvin? Kelvin es una unidad de temperatura. Si yo tengo 0 Kelvin, quiere decir menos 273 grados Celsius, que es grados centígrados, como los conocemos, ¿no? No existe un objeto que esté, por ejemplo, a menos 300 grados Celsius. No existe. Va contra las leyes de la física. Lo mínimo es menos 273 punto y algo. No hay menor temperatura que esa. Entonces, el universo tenía 3000 Kelvin y esta temperatura fue la adecuada para que los electrones, que ya habían sido creados anteriormente como parte de los leptones que mencioné, pudieran adherirse o juntarse o unirse con estos núcleos atómicos. Ahora, el electrón tiene una energía muy elevada y cuando se une con un núcleo atómico pasa a tener, por así decirlo, una menor energía. ¿Está bien? Entonces, de mayor energía a menor energía, ¿a dónde tuvo que irse esa energía? Tuvo que despedirse en forma de algo. Y lo que hace el universo es que esta energía se despide en forma de fotones. Estos fotones son los primeros fotones que nosotros podemos observar. A esta época del universo se le llama era de la recombinación. En esta época se da lo que nosotros conocemos, o alguna vez habrán escuchado, que es el fondo cósmico de microondas. Sí. Que básicamente tú prendes tu tele, pones cualquier canal que no tenga señal, y gran parte de esa estática que estás escuchando viene de este momento del universo, de los primeros inicios del universo. Es muy emocionante, de verdad. Háganlo, prendan su televisor y pongan estática nada más. Escuchen y vean, ¿no? Y un porcentaje de esa energía que están viendo luminosa es el fotón que se creó en el Big Bang y que, según él, no ha pasado nada, porque en los fotones el tiempo es eterno, pues, el tiempo está suspendido. O sea, para el fotón es como si el Big Bang hubiera sucedido hace un segundo. Pero para ti, o para el universo, han pasado 15.000 millones de años, pero el fotón fue creado y en el instante que fue creado interactúa con tu pantalla. ¿Por qué? Porque para el fotón no ha pasado tiempo, ¿no? ¿Eso es cierto? Sí. Es una buena metáfora en todo caso. Sí. ¿No? También se puede ser metafórico, romántico con la ciencia. Una cosa que tal vez podríamos aclarar es que cuando los primeros fotones fueron expulsados, creados, tenían una longitud diferente una longitud de onda diferente a la longitud de onda con la que recibimos ahora. Ahora, como su propio nombre lo dice, lo recibimos en microondas. Cuando fueron creados, probablemente estaban en el rango de la luz visible, que es parte de todo el espectro electromagnético, y probablemente ya estoy hablando cosas que muchos de ustedes... ¿Pero me están siguiendo? Bueno, entonces, ¿cómo se formaron las galaxias? A partir de entonces, durante los primeros 1000 millones de años del universo, la materia que ya había estado creada, hidrógeno, litio, porque los electrones se unieron a estos núcleos atómicos, empezaron a aglomerarse y a formar lo que conocemos como las primeras galaxias, que se formaron aproximadamente como 100.000 millones de ellas, y cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Ahora, las estrellas. Ya, para que entiendan, es como jalar un water. El agua está ahí, ¿no? Y ahí jalas y comienza a haber un torbellino, ¿no? Y todo va hacia el centro, un poco así, ¿no? Este gas era irregular, había partes más calientes que otras, comenzó a tener cierta torsión y se formaron, digamos, islas de estos gases, ¿no? ¿Un poco fue así? Sí. Lo que sucede es que no siempre van a tener esta torsión, muchos otros solo se aglomeraban claro, que existen galaxias elípticas, galaxias espirales, galaxias irregulares, etcétera. Básicamente esas tres. Entonces, se formaron las primeras galaxias, las estrellas dentro de ellas. Dentro de las galaxias teníamos como también aglomeraciones, nubes moleculares que le llamamos. ¿Y por qué se llaman nubes moleculares? Una nube molecular básicamente es una nube de partículas que es rica en hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular básicamente son dos átomos de hidrógenos unidos. Listo.
Este hidrógeno molecular, estas nubes moleculares, perdón, con el pasar del tiempo se aglomeraban, se juntaban las moléculas de hidrógeno y ganaban cierta presión y cierta temperatura, la cual hizo posible la aparición de las primeras protoestrellas. Estas protoestrellas seguían absorbiendo el material de esta gran nube molecular que los rodeaba y se formaban las primeras estrellas. Entonces ahí se dio la luz, ahí apareció la luz. No, la luz ya existía, o sea, ya existían fotones, digamos, pero no habían fuentes. Y lo que se llaman los años oscuros del universo. Eso es antes de la era de la recombinación. Ajá, porque recordemos que en la era de recombinación se empezaron a crear fotones, antes de eso habían, pero no del tipo que nosotros podamos observar. Entonces, ¿cómo se forman las estrellas? Exacto. Se junta gas. Se junta gas molecular, primero protoestrella, sigue añadiendo masa, estrella, y ya. Las estrellas que se formaron al principio tenían una masa de aproximadamente 10 veces la masa la masa de nuestro Sol. Una estrella tan masiva tenía la capacidad, tenía la suficiente presión y la suficiente temperatura para seguir produciendo, para fabricar dentro, a través de fusiones termonucleares, elementos que son decenas de veces más pesados que el hidrógeno y el helio. Entonces, de nada serviría si todos estos elementos fabricados en los núcleos de esas estrellas se quedaran dentro, ¿no? Afortunadamente para nosotros, la naturaleza, el universo, hace que en la etapa final de la vida de las estrellas, de estrellas con gran masa como estas que fueron creadas al inicio, exploten y expulsen todos los elementos que habían fabricado durante todo su tiempo de vida hacia este medio galáctico, este medio interestelar, enriqueciéndolo. Claro, las estrellas también mueren. Claro, las estrellas mueren, sí. Y tienen que morir para que nos dé vida a nosotros, ¿no? Porque fabrican los elementos primarios de la tabla periódica, ¿no? Y de ahí tiene que haber una segunda generación de estrellas, ¿no? ¿Cuándo aparecen los planetas y la vida? Pero antes de la vida, o sea, ¿cómo aparece un planeta rocoso? Está bien, imagínate la Vía Láctea que está en una zona ni siquiera privilegiada del universo, una zona de la Vía Láctea que es el brazo de Orión, que ni siquiera es una zona no distinguida, o sea, puede ser cualquier zona, no tiene nada de especial. En este momento el Sol nació, cuando el universo tenía aproximadamente 9.000 millones de años de edad. Esta zona donde el Sol nació era muy rica en elementos, que durante todo este tiempo todas las estrellas habían explotado, expulsado elementos. Entonces, cuando el Sol nació, existían los elementos necesarios para la formación de planetas, asteroides, cometas, todos los objetos que se encuentran en nuestro sistema solar, además de los elementos necesarios para que la vida pueda prosperar, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas nos falta responder ya para cerrar el bloque? Yo al principio estaba hablando del inicio del universo, ¿no? Y dije que el universo era tan pequeño que empezó a expandirse. Pero, ¿qué significa que el universo haya empezado a expandirse? ¿Quiere decir que los objetos se alejaban unos de otros? ¿Quiere decir que el espacio entre esos objetos se estiraba? Claro, la gente dice, se expande el universo, todo se expande. Entonces, si todo se expande, si se expande la cámara, la silla y tú también, nadie puede saber, porque claro, uno sabe los tamaños por referencia, ¿no? Entonces, si todo se expande al mismo tiempo, pero esa no es la expansión de la que estamos hablando, ¿no? Se separan las distancias de las galaxias y a veces entre los objetos, pero no agrandan, o sea, las personas no se agrandan. Claro, digamos que de acá a unos cuantos años yo no voy a medir 2 centímetros más, eso no va a suceder. ¿Qué última pregunta hay sobre el origen del universo? ¿Qué quisieras tú saber? Pues qué sucedió en el 0, 0, ¿no? En el segundo 0, cuando el universo medía 0. Además, cuando yo me refiero al universo, ¿me estoy refiriendo al universo como tal o me estoy refiriendo al universo observable? Eso también son aclaraciones que debía hacer al inicio, que solo me estaba refiriendo al universo observable y no al universo en sí, porque solo conocemos lo que podemos observar, más no lo que no podemos observar, ¿no? Y básicamente esa fue como la brevísima historia de cómo es que se toman o se forman las condiciones para que la vida, la Tierra pueda existir. Bueno, damos un aplauso a Adrián Díaz.